Y con este lindo fondo musical damos inicio hoy a nuestro podcast Dinamis. Como dijimos en el podcast pasado, esta historia continuará, así que hoy es la continuidad del podcast de hace 2 semanas y bueno, muy contentos de saludarlos, bienvenidos a este lindo tiempo con nosotros. Bueno, los saluda Moni, su servidora, y buenas tardes, noches, días a nuestros oyentes del podcast de Dinamis. Hoy otro podcast, un podcast de bendición. Y dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, además de ser sabio, el maestro impartió conocimiento a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos, con sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Esas palabras que acabo de leer son las palabras escritas de parte de Salomón en el libro de Eclesiastés, un maestro sabio. Y hoy estamos con una invitada que tuvimos en el podcast pasado, Débora, una obrero transcultural que hace la tarea misionera en otras latitudes. Y ella es una mujer que ha conocido de manera cercana la experiencia de enseñar en el contexto occidental y en el contexto oriental. Y el texto que acabo de leer es un reflejo de ese maestro de Oriente. Y queremos con Débora hoy hablar un poco más de ese contraste entre ser maestro en Occidente y ser maestro en Oriente. Buenas tardes, Débora, bienvenida a este podcast. Muy buenas tardes, qué privilegio estar de nuevo con ustedes y con cada uno de los amigos que nos acompañan a través de la red. el privilegio es para nosotros poder tenerte con nosotros otra vez, porque quedamos así como iniciados, entonces dijimos, queremos seguir escuchando y aprendiendo de lo que el Señor te ha enseñado por medio de tu experiencia de vida. Muchas gracias. Y aquí tenemos en el texto que acaba de leer el reflejo de un maestro oriental. Débora, has tenido la experiencia de enseñar en Occidente y en Oriente el mensaje. ¿Qué contrastes has visto entre los estudiantes en Oriente y Occidente y también de los maestros en Oriente y Occidente? Interesante pregunta, muy relacionada con la proclamación o la enseñanza. Va ligada no solamente al mensaje que compartimos, sino cómo el otro lo interpreta, cómo lo absorbe, cómo lo procesa. El punto es, ¿me está entendiendo lo que le estoy comunicando? Buen punto. Y para ello es necesario entender no solamente la complejidad cultural, sino la complejidad del ser humano, que va a interpretar lo que escucha de acuerdo a lo que está viviendo, ¿no? Uh-huh. Usted que de hermenéutica sabe que está Sí, bueno en eso, el mero ¿no? sensei, digo yo. Ay, dice uno, hay que tener presente cómo el otro me va a aplicar el mensaje a lo vivido. Escucha de manera diferente. También la manera en que nosotros aquí aprendemos tan diferente a la manera en el Oriente, en el Asia, donde los valores son diferentes también. Uh-huh. La manera de aprendizaje es diferente. Es como en la Escritura el contraste entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de Pablo en dos culturas diferentes. El mensaje relevante, las buenas nuevas de salvación, pero comunicadas en contextos diferentes. Entendiendo la diversidad de inteligencias también, donde en este mundo que ha pasado de la educación del conocimiento general a la superespecialización, sí. Entonces donde ya uno no habla acerca de la cultura general, sino que cada vez va siendo
más especializado y va creando como una arrogancia donde entonces se ve al que no tiene esa misma especialización como menos, ¿no? Sí. Y cierto. allá a partir del hecho de que su manera de aprendizaje es diferente sin ser inferior. Ujú, así es. Para nosotros una persona inteligente aquí es una persona analítica, crítica, que interpreta lo subjetivo y que usa entonces palabras más Más rebuscadas, refinadas. más Ujú. refinadas, y entonces uno dice, ¡ay, Wow, la ¿cómo sabe? lumbrera! Y allá el tipo de mensajes se procesa de una manera diferente, tienen que ser más objetivo, aquí más subjetivo. Allá son realidades concretas, aquí son más realidades eso de concepto. Y ahí entonces hay que interpretar cómo llevo este mensaje de tal manera en que ellos lo capten la esencia de la misma manera, siendo fieles a la palabra, que es básicamente lo que nosotros vamos a comunicar, el mensaje. Y cuando hablamos aún de la enseñanza ya en el seminario, por ejemplo, porque una cosa es la enseñanza con los que no han conocido del Señor, pero aún equipando a otros, es cómo Él me interpreta esta verdad que estamos comunicando. Y el modelo de maestros es Jesús, Sí, total. que era sensible a cómo éste me percibe la realidad. ¿Con quién puedo hacer preguntas retóricas, como el nivel de Nicodemo? Ujú. ¿Con quién puedo hacer preguntas confrontantes, como la samaritana? Pero ¿con quién simplemente expreso un lenguaje objetivo, sencillo? Y el reino de los cielos es como el hombre que escondió un tesoro. Ay, hay que identificar eso. Totalmente diferente a nuestros procesos, ¿no? Sobre todo en la influencia occidental Ujú. y la forma de procesar mentalmente. No quiere decir eso entonces que hay personas con menos capacidades o menos inteligentes, y eso creo que es algo que en la tarea transcultural de el obrero transcultural, e incluso nosotros que vivimos en un contexto colombiano tan diverso, debemos Multicultural, sí. comprender que no, aquellos de cierto sector no son menos o más inteligentes, sino que tienen procesos diferentes de aprendizaje. Las mismas capacidades, son totalmente inteligentes, pero son diferentes formas de aprendizaje. Como dijo un día Albert Einstein, no puedes criticar a un pez por su habilidad de subir un árbol. ¡Qué belleza! Bueno, y ahora hablábamos fuera de micrófonos con Débora, un ejemplo que me llamó la atención, que tenía que ver con una persona que puede ser muy hábil en un país europeo, ¿cierto? A través de su razonamiento, su forma de hacer procesos mentales, la forma de lógica de procesar un conocimiento. Pero si viene a un lugar en Latinoamérica, en la selva, en medio de una Ujú. comunidad indígena, quién es sabio y quién es inteligente en ese Sí, cuéntanos contexto. que eso fue muy ¿Sí? interesante. Entonces, esa es una experiencia bien Ujú. interesante, entender que todos tenemos conocimientos diferentes. Ujú. La experiencia fue de unos misioneros alemanes, adoptan 2 niños del lugar donde estamos sirviendo, musulmanes, y se los llevan para Alemania. Un hermoso proceso de compartir el amor del Señor. Les costó aún la cárcel por 2 años, tener la casa por Wow. cárcel, por haber adoptado niños musulmanes. Los llevan a Alemania y el niño tenía problemas de aprendizaje, esos nuevos diagnósticos que han salido, ¿no? Dificultad de concentración o concentración dispersa. La interpretación del psicólogo fue que el niño tenía un coeficiente intelectual bajo y una de esas dificultades de aprendizaje que son tomadas como enfermedad.
hablando con mis compañeros, amigos, me asaltó pues al verles la preocupación, cómo un psicólogo le expresé a ellos que nunca ha salido de Alemania, que interpreta la inteligencia conforme a su estatus, es decir, a lo que él ve en su entorno, ¿cómo va a evaluar con esas mismas herramientas a un niño que ha crecido en la selva y que ahora entonces es puesto en un apartamento que viene de un clima caliente y ahora está conociendo lo que es la nieve, que aprende es en lo externo, jugando, ahora lo colocan en un salón de clases, que ha aprendido por lo objetivo, lo que toca, y ahora todo es concepto en otro idioma. Y allí le decía a él, si a uno de esos eruditos alemanes lo colocan en una selva de las que nosotros trabajamos, ¿quién es más inteligente? En la selva se da inteligencia para supervivencia, no inteligencia para mostrar quién vendría a ser más sabio. La inteligencia es muy subjetiva, pero cuando se puede ver al ser humano con la dignidad en que Dios lo ve, volviendo al principio que hablábamos en el podcast anterior, el carácter de Jesús que se expresa en mansedumbre y humildad de corazón. No la humildad fingida, donde uno cambia la voz y parece, ay, tan sencillo, tan humilde, sino la humildad genuina donde yo veo al otro como superior y entiendo que es que el Señor pagó precio de sangre en la cruz del Calvario y puedo abrirme a aprender de ese universo que lleva, que Él sabe cosas que yo no sé, que es una inteligencia que yo no la tengo. Cuando voy con esa actitud, entonces también puedo entender cómo es que Él aprende y cómo puedo comunicarle este mensaje tan valioso de manera relevante y que Él pueda aplicar en su vida. Estamos aquí con Débora aprendiendo sobre los contrastes entre la educación y los contextos que se dan en Oriente y Occidente, como también la percepción de los discípulos o estudiantes en un lugar cambia de otros y no hay aquellas situaciones en que podamos decir, bueno, son menos o más inteligentes, sino son procesos diferentes. Y creo que esto nos aporta una reflexión también al contexto local de la iglesia. Para nuestros oyentes y que nos estás oyendo, trabajas con niños, jóvenes, tienes un grupo con el que estás trabajando evangelismo, una célula. Es muy importante entender que cada persona tiene su manera de aprender, su manera de entender, de procesar las cosas y que debemos acercarnos a la otra persona reconociendo también unos conocimientos previos, unos presaberes que llaman, ¿no?, la educación para adultos. Y esta experiencia transcultural de Débora nos muestra que la tarea del obrero transcultural no solamente tiene desafíos en el aprendizaje del idioma o del enculturizarse en el medio, usando quizás el vestido de ese lugar o la comida, sino que también el obrero transcultural ha de convertirse en un maestro que maneje una pedagogía adecuada. Y como decía ahora Débora, qué mejor modelo y maestro que Jesús. Así es. Cómo volvió lo complejo del reino, ¿sí?, las verdades infinitas y eternas, de una manera concreta en una historia como una parábola, y eso es hermoso. Y no sé si es una percepción incorrecta, Débora, que conoce más, me ayuda a entender. En Oriente ese es el concepto más fácil de entender, quizás porque Jesús está en ese contexto oriental, colocaba verdades eternas de manera concreta en una parábola. Para nosotros la parábola puede ser compleja porque no conocemos el contexto cultural, pero equiparándolo es eso. Jesús hace lo complejo, concreto y sencillo en una parábola de lo cotidiano. De lo que ellos Así viven. es. Mientras que en Occidente
por la herencia griega, ¿cierto? Hay unos procesos mentales a veces quizás más complejos y es lo que hemos heredado. Pero en eso vemos la sencillez del Evangelio, porque algunos piensan que el Evangelio es complejo, pero Jesús, entendiendo su contexto, lo puso sencillo. Y Débora, ¿de eso trata la labor de un misionero? Sí. El misionero va a proclamar el mensaje, y proclamar no es discurso. Va a proclamar un mensaje para traer transformación, que es hacer discípulos. Así es. Y el misionero tiene la tarea de llevar un mensaje que es una verdad absoluta, eterna, transformadora, que es ese peso, podemos usar la frase de que lleva el peso de la gloria de Dios, llevarla a un pueblo, y nuestra parte es cómo transmitirla para que la gente pueda entenderla en esa dimensión, en la palabra que sí trae respuesta a la vida, a lo sencillo y a lo complejo, a lo presente y a lo eterno. Y ahí el modelo de Jesús y el modelo del Nuevo Testamento, porque Pablo aplica esos mismos principios de Jesús en un contexto diferente, y por eso se habla del mensaje en contexto. Cómo ese mensaje puede ser relevante al hoy. Me gustan esas frases que expresa Pablo en primera carta a los Corintios, donde dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿Dónde está? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Hablando de nuestro contexto, donde el sabio se le confunde con el que tiene títulos y habla bonito. Sí, que tiene muchos diplomas en su pared también. Y la sabiduría que lleva entonces a la arrogancia y al yo soy el que sé y vengo a enseñarles. Y yo sé más que ustedes. Sí. El modelo de Jesús en las conversaciones personales siempre fue el modelo del diálogo, donde escucho al otro, donde puedo identificar cuál es la necesidad sentida del otro y ese mensaje entra a dar respuesta, donde no es la actitud de aquí estoy, vengo a enseñarles. Yo sé todo. Y él hubiera podido hacerlo, ¿verdad? Pues es Dios. Un concepto de sabiduría diferente. Esta es sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, en donde este mensaje es mensaje que transforma la eternidad del que lo escucha. Es que eso es una responsabilidad muy grande. Wow, sí, y en medio de nuestra limitación. Por eso la dependencia del Espíritu. Y la dependencia del Espíritu es cómo este mensaje se puede transmitir de manera en que el otro lo capte y entienda esto es lo que yo necesito. Y es así porque Jesús nos enseña que Él ve las necesidades de las personas y nosotros nos damos cuenta que lo que necesitamos también es aprender del Señor Jesús su modelo de enseñanza. Esa forma bonita de Jesús de enseñarnos su palabra, de modelarnos la escritura y reitero, hacer sencillo lo complejo. Porque Jesús sintetizaba verdades tan profundas, pero si uno lee una parábola no toman a veces ni 5 minutos. Hay parábolas que uno las lee en menos de 5 minutos, pero tienen una riqueza y el significado. Entonces eso es el mensaje. Sin duda podemos hablar entonces que el misionero es un comunicador y que debe tener las habilidades y Dios las va a dar. Ajá. Sí. A aquellos que nos están escuchando, Dios les va a dar las habilidades para comunicar. Usted quisiera hablar del Señor y dice, pero yo no sé cómo hablarle a mi familia o a mis vecinos. Pues Dios nos va a dar las habilidades y nos va a dar las formas y maneras. ¿Qué debemos hacer? Ser sensibles al Señor y estar dispuestos a oír su voz en función de lo que Dios quiere comunicarle a las personas. Y como siempre,
tenemos nuestro recomendado. Y hoy quiero darles un recomendado. El recomendado que quiero darles hoy es El Evangelio en 3D, un libro que habla de las 3 culturas mayoritarias, de la culpa, vergüenza y temor. Excelente. De Editorial Desafío. Pero si no tiene la forma de conseguir el libro, le vamos a dejar aquí en este momento en la cinta de descripción del video o en Google Podcast o Spotify, le vamos a dejar los enlaces para que escuche nuestros podcasts anteriores, donde hablamos de estas 3 culturas y entienda un poco más de la importancia de entender el contexto transcultural. Altamente recomendado, un libro pequeño pero poderoso. Muy bueno. Por todo su contenido. Se nos va el tiempo. Sí, se nos qué va el pesar. tiempo. Pero creo que también esta visión de la enseñanza en otros contextos nos ayuda a pensar que debemos imitar al Señor Jesús Así como es. comunicador transcultural. Bueno, Moni, llegamos al final. Débora, llegamos al final. Y queremos despedirnos de nuestros oyentes. Bueno, nuevamente para todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Les enviamos un caluroso abrazo fraternal y nos vemos, nos escuchamos en una próxima Sí. oportunidad. Muchas gracias. Cómo he disfrutado este tiempo con ustedes y cuando entre todos reflexionamos acerca de la belleza del Evangelio, la belleza de la cruz y cómo el Señor se arriesga a que este mensaje no sea proclamado por medio de ángeles, sino pues nosotros con tantas falencias e incapacidades, pero el poder del Espíritu, la obra del Espíritu es equiparnos o mejor, empoderarnos para comunicar un mensaje relevante, que sea entendible, que transforme las vidas. Y el desafío es grande, pero el Señor ha prometido el empoderamiento del Espíritu y la presencia, su presencia que nos va a acompañar. Entonces, el animarles a que aquí o allá, cruzando la calle o cruzando el océano. Perdón, había olvidado decir esto y quiero decirlo con todo mi corazón. Débora, gracias por haber estado con nosotros y les invito a nuestros oyentes a que estemos orando por ella. Ella tiene en su corazón el deseo de volver al lugar del llamado este año y oremos que el Señor la siga usando para seguir llevando vida al mundo musulmán. Muchas gracias, qué belleza. Gracias Débora y Moni por este tiempo y a los oyentes, a aquellos que han llegado hasta este momento del podcast y que no se han suscrito al canal de YouTube. Recuerden hacerlo, por favor, suscríbase al canal, active la campanita y comparta este contenido si ha sido de bendición. También les recuerdo que nos puede encontrar en las plataformas de podcast como Google Podcast o Spotify o Anchor, si algunos tienen Anchor. Allí nos pueden encontrar como Dinamis. Y para terminar, los dejamos con esta preciosa melodía en la lengua Bahasa. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal.